Llegó el momento de contarte mi experiencia con esta Sony Alpha 7 IV. Aquí te voy a decir lo bueno y lo malo. Los que son viejos aquí en el canal quizá nunca han visto que yo haya subido un video de esta cámara, porque eso no es lo mío. Aquí lo mío es otro tipo de tecnología. Para video de cámaras hay otros canales que se dedican a esto y lo hacen de manera profesional y lo hacen muy bien. Pero decidí contar mi experiencia de uso con esta Sony porque he tenido muchos problemas. Es una tremenda cámara, cara, cuesta entre $2,000 a $3,000. Eso va a depender de la tienda donde tú la compres. Y esta que yo compré incluye este objetivo. Este objetivo viene incluido. ¿Qué sucede? Que he tenido algunos problemas con esta cámara. Voy primero a contarte las prestaciones de la cámara rápidamente, lo que me gusta, y luego voy a decirte lo que no me gusta. Primero, esta cámara tiene cosas buenas. Primera cosa buena es que tú grabas de manera ilimitada. Tú grabas video y hasta donde la batería te alcance vas a poder grabar sin problema. Me gusta que tienes para tú conectar un micrófono, lógicamente, por aquí, por este cable externo. También tienes puerto USB-C. Puedes usar la cámara como webcam. Aparte de esto, de la que puedes usarla como webcam, tiene doble ranura para tarjeta. De este lado, mira, aquí viene con doble ranura. Aquí tú pones dos tarjetas y esto te da más tiempo de grabación. Si quieres grabar en formato de alta resolución como en ProRes o en RAW, pues lógicamente necesitas una tarjeta más rápida. No todas las tarjetas funcionan. Para tú grabar en formatos ya de alta resolución 4K 60, pues necesitas una tarjeta que venga con una banda ancha buena. Eso es otra. USB-C la puedes usar como webcam. Puedes conectarla en tu computadora, papá, y esta cámara, la imagen que te proyecta, la vas a poder compartir con tus usuarios. Esas son las cosas buenas. Otra cosa buena, pantalla abatible, que los creadores de contenido, como en mi caso, necesitamos una pantalla abatible para nosotros poder vernos cuando estamos proyectando la imagen. Esto funciona bien, se agradece una pantalla abatible. Otra cosa, y es que viene con HDMI normal, de tamaño normal. Aparte de que viene con puerto USB-C, podemos mandar la imagen a través de un monitor. Venden unos monitores para tú que asumen la calidad de la cámara. Tú la pones aquí arriba, la conectas por la entrada HDMI y vas a poder grabar de una manera profesional. También hay una aplicación que tú puedes ponerla en una tablet o en un teléfono y también de manera remota por Wi-Fi o por Bluetooth proyecta la imagen en tu teléfono o en tu tableta. Eso es otra cosa que me gusta. Tiene algunos problemillas que a veces la imagen falla, pero la grabación final no tiene que ver nada con la imagen que tú estás proyectando de manera remota, ya sea en tu teléfono o en tu tablet, qué sé yo. Esas son las cosas buenas, lo que a mí me gusta. Ahora viene lo malo y lo que veo aquí en YouTube que nadie te dice. Este ha sido un video a costillas récord. Este video no ha sido patrocinado por nadie y aquí yo voy a decir las cosas como son. Esta cámara es una calentona. ¿Qué significa esto? Una calentona. Que si tú te dedicas a grabar videos con jornadas rap de mucho tiempo, media hora, una hora, vas a tener el problema de temperatura. Entra en protección y se apaga. Es un problema grave que le veo. Y yo sé que muchos van a decir, Ale, pero la mayoría de cámaras se calientan. Yo he tenido experiencia con otras cámaras que también se me calientan. El problema de esta cámara es que se calienta demasiado rápido. Y si tú no le pones un ventilador cerca o si tú no la tienes en unas condiciones climáticas adecuadas, esta cámara no te deja trabajar. Por ejemplo, el otro día a mí me tocó trabajar y había mucho calor y en esa zona donde yo estaba grabando, el aire acondicionado no estaba funcionando
Y para yo grabar una comparativa, eso fue un estrés para mí, porque a cada 20 minutos me entraba en protección y me decía que la cámara estaba caliente. Y yo agarraba, hacía una pausa, duraba 10 o 15 minutos y volvía. Y a los 20 minutos, a los 10 minutos volvía a la cámara, volvía y me decía que estaba muy caliente, que le baje. Y yo sé que muchos van a decir, muchos de los que tienen esta cámara, que porque yo no fui a los settings, entré a las opciones de temperatura, la puse en high o en alto, porque ella tiene una opción en el cual tú puedes ponerla de que te aguante altas temperaturas. Pues ya yo lo hice. Debo decirte que la actualicé con el último software. Aparte también para actualizarla es un estrés, es un dolor de cabeza. Tú tienes que entrar a Google, descargar el archivo, luego sacar la memoria, meter la memoria meter el archivo del software, meterlo en la memoria, luego meter la memoria en la cámara, actualizarlo. O sea, hay un proceso que para esta fecha donde estamos, el 2023, ¿por qué no colocaron algo automático? Como por ejemplo la mayoría de cámaras y la mayoría de accesorios que uno tiene ahora mismo, las actualizaciones se hacen de manera automática. Ya eso de que tú estás descargando un archivito, de que te estás metiendo, ya eso no se usa. Sin embargo, esta cámara que salió hace varios años, tú tienes un problema también para tú actualizarla. Si tú no eres un usuario que tiene cierto conocimiento, nunca vas a poder actualizar la cámara, porque es muy difícil hacerlo. Bueno, no es difícil, es fácil, pero hay demasiados pasos que tú tienes que hacer, que un usuario que no sepa mucho de computadora y esto, no lo va a hacer, o va a tener miedo de hacerlo porque va a sentir miedo de que se arruine la cámara. Así que ese es otro punto negativo, es algo que no me gusta, de que para tú hacer una actualización tienes que hacer muchísimos pasos. Es una cámara que se conecta por Wi-Fi, es una cámara que tú la sincronizas con el PC. ¿Por qué no colocar un sistema que tú puedas hacer el update directamente desde la cámara? Eso es algo que a mí no me gusta. Otro punto negativo, graba 4K a 60 fotogramas por segundo. Y graba en formatos como tú quieras. Graba en alta resolución a 10 bits, que es lo más que hay ahora mismo. Pero, ¿qué pasa cuando tú grabas en 4K? A 60 cuadros por segundo? Pues la cámara te hace un recorte. ¿Qué es esto? Te voy a explicar en un lenguaje llano. ¿Qué es un recorte? Pues cuando tú grabas en 4K 60 y tú tienes el lente, por ejemplo, si tú estás grabando, vamos a hacerlo así, si tú estás grabando en 4K a 30 cuadros, el enfoque que tiene el lente es de este tamaño, ¿verdad? Pero si tú grabas en 4K, si tú dices, no, quiero grabar ahora en formato de 4K a 60 cuadros por segundo, la cámara hace esto, te cierra de la nada. No sé por qué hace esto, pero la cámara, los que son expertos en esto de cámara, déjenme un comentario porque yo la verdad no lo entiendo. Cuando tú grabas en 4K 60, hace esto. Si grabas en 4K a 30, hace esto. O sea, tienes más espacio, es más angular. Yo, como dije, chicos, yo no soy un experto en esto de cámaras, pero hay situaciones que no me gustan de esta cámara. Y estas son los dos puntos importantes, porque estamos hablando de un producto que no es barato. Esta cámara cuesta entre $2,000 a $3,000 y eso va a depender del objetivo que tú compres, porque si decides pillarte un par de objetivos adicionales, pues lógicamente el precio sube. Así que puntos negativos que no me gustan: 4K 60, un recorte horrible. El otro punto que no me gusta, temperatura. Se calienta demasiado y entra demasiado en protección. Y el tercer punto que no me gusta es el tema de la actualización. Tienes que hacer demasiados pasos para actualizarse. Cuarto punto, muy cara. Casi $3,000 y mira todas las deficiencias que tenemos. Es una cámara que graba con una alta resolución, 10 bits, 422, que los que saben de esto de video y cámara saben que esto es bueno, porque cuando tú grabas en un formato así alto, con todos esos colores, pues cuando tú lanzas el video al editor, ya sea Premiere Pro, DaVinci Resolve o cualquier programa de edición bueno, ahí tú vas a poder jugar, especialmente con DaVinci, vas a poder interactuar un poco con los colores, porque al tú grabar con esta
alta resolución, pues el programa tiene opción para tú poder, qué sé yo, personalizar un poquito los colores y que tus videos se vean más profesionales. Hay cosas buenas que las mencioné al principio del video, pero si yo hubiese sabido antes de comprarla que esta cámara tenía todos esos problemas, yo me hubiese ido con otra marca. Me hubiese ido, qué sé yo, con la Panasonic. Hay una Panasonic nueva ahí que cuenta con las mismas prestaciones, pero cuando tú grabas en 4K 60 no te da este problema. Y no he encontrado a nadie que haya hablado con el tema de la temperatura, porque esa Panasonic viene con un ventilador acá que se refrigera mejor. ¿Yeah? Me disculpan la gente de Sony, pues lamentablemente yo en este canal digo las cosas como son y estos son los fallos que tiene esta cámara. Yo como un creador de contenido, yo no soy un fotógrafo ni mucho menos, ni soy profesional en este mundo de las cámaras. Yo te estoy hablando como usuario final, como usuario, y vengo de experiencia con otras cámaras que son más baratas y tú no tienes todos estos problemas. Hay cámaras ahí que yo podía grabar sin ningún problema y nunca se calentaban. Así que cuéntame tú qué piensas en la caja de comentarios. ¿Te compraría tú esta Sony Alpha 7 IV después de ver este video? ¿Crees tú que está muy cara? ¿O crees tú de que Sony debería de corregir este problema de temperatura? Cabe mencionar algo que me gusta, y es el autoenfoque. El autoenfoque de esta cámara es brutal, que ahí le doy un punto a Sony, y eso fue una de las cosas que me llamó la atención cuando yo decidí comprar esta cámara. Pero hay que tomar en cuenta, chicos, todos estos fallos que tienen, que a mí en lo personal no me gustan para el precio que tiene esta cámara. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Recuerda que es completamente gratis. No te voy a cobrar nada porque te suscribas al canal. Dale un like al video si te gustó y te veo en la próxima entrega. Bye, hasta la próxima.